Esta es la predicación, de eso quiero hablar. No hay que dejar de congregarse, es algo muy práctico lo que voy a estar compartiendo esta tarde. No tiene una gran profundidad teológica, tampoco la requiere, la suficiente como para poder obedecer el mandamiento del Señor y entender lo que significa el congregarse, que eso sí es importante, obviamente. ¿Amén? Así que vamos a la palabra, porque eso está claro en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahí lo lanza, como algunos tienen por costumbre. O sea, no dice por si tenéis alguna mala costumbre o para que no tengáis una mala costumbre. No, ya te dice como algunos tienen por costumbre el no congregarse, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Veremos acerca de aquel día que se acerca. Esta es la palabra, amén. Vamos a estar predicando sobre esta palabra, lógicamente sobre más palabra, pero espero que el Señor nos hable y nos convenza por su Espíritu de lo que nos tenga que convencer. Amén. Señor, te damos gracias, oramos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, que podamos, Señor, experimentarla, vivirla, y que podamos, Señor, estar a la altura de tus expectativas para cada uno, porque, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como hemos cantado antes. Gracias, Padre. Amén. Bien, pues, a modo de introducción, decir que los tiempos en que vivimos son los días a los que se refieren las Escrituras cuando dice: el amor de muchos se enfriará. ¿Quién dijo eso? Jesucristo dijo: el amor de muchos se enfriará, en Mateo 24. No lo dijo como... es posible que el amor de muchos se enfríe, tened cuidado porque es posible y os puede pasar a vosotros que el amor se enfríe. No, dice, lo asevera y dice: el amor de muchos se enfriará. Es algo que el Señor dice de manera profética, por lo tanto es algo que tiene cumplimiento, que iba a tener cumplimiento, y nosotros vemos en estos días que efectivamente tiene cumplimiento, ¿no? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué amor se tiene que enfriar? El que no tiene amor no tiene ningún problema, porque no se va a enfriar ese amor que no tiene, evidentemente, ¿verdad? Los impíos no tienen amor porque el amor es Dios, o mejor dicho, Dios es amor. Y solamente el que tiene a Dios, pues tiene el amor de Dios, porque tiene a Dios. Amén. El que no tiene a Dios no puede tener el amor de Dios. Por lo tanto, no está hablando el Señor de los impíos, porque esos, como digo, nunca han tenido amor. ¿De quién está hablando entonces? Está hablando de sus hijos, porque no hay medias tintas, hermanos. O se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Y algunos me dirán: bueno, pero no se puede ser mal hijo. No, perdona, las familias están llenas de malos hijos, pero son hijos. Tienes el ejemplo del hijo pródigo. No quiero decir con esto que tengamos que ser malos hijos. Digo que eso es una realidad. Es una realidad incuestionable. Está el hijo pródigo. Fíjate que aquel padre tenía dos hijos. Tenía el hijo llamado pródigo, ¿verdad? Y tenía el hijo que nunca se movió de su casa, pero también era mal hijo, porque realmente no estaba disfrutando de ser hijo. Es increíble esto, ¿verdad? Y el padre, pues, es la figura de un hombre bueno, ¿no? De un hombre santo, ¿verdad? La de la parábola. Pero tenía dos hijos, y los dos hijos no eran precisamente buenos hijos, pero eran hijos. Amén. Así que entiendo y entendemos que justamente de eso está hablando la palabra. Cuando dice: el amor de muchos se enfriará. ¿De quién está hablando? Está hablando de hijos de Dios, que tendrán la tendencia a enfriar el amor en sus vidas. Lo que significa enfriar la comunión de Dios en sus vidas, no la unión. La unión es inquebrantable, la unión no se puede romper, porque el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha justificado, el Señor ha hecho el milagro y el Señor lo ha hecho y está hecho. Tantas veces hemos predicado esto. Pero la comunión es algo que hay que trabajar, por eso dice Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. A eso se refiere. No se refiere a ganar más salvación, se refiere justamente a mejorar en la medida de lo posible por nuestra parte y con la expresa colaboración de la gracia de Dios por su Espíritu, el poder acercarnos más a Dios, el poder hacer nuestro trabajo, nuestra obra en Cristo de cara a tener una comunión con el Padre. Amén. Ahora, si el amor se va a enfriar, pues es lo que estamos viendo en estos días, que tantos hijos de Dios, e insisto en esto, hijos de Dios, ni siquiera se congregan, o se congregan cuando quieren. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tienen un problema, y no es el 3%, precisamente, si alguien me quiere entender.
es algo mucho más grave. Y se trata de subsanar eso, porque cuando el amor se enfría, hermanos, es que se está apagando el espíritu. Es porque se está contristando el espíritu. Y no queremos que eso ocurra. Y si está ocurriendo, hay que darle la vuelta. Amén. Hay que darle la vuelta. La manera de revertir eso no es congregándose, como si eso fuera una píldora, como si fuera una medicina. Ya me congrego y ya está, todo solucionado. Pero indiscutiblemente es un paso más. Siempre que se haga con la correcta actitud y motivación. ¿Amén? Amén. El congregarse es importante y lo vamos a estar viendo esta tarde, si Dios lo permite. Otra vez leemos para entrar más en la cuestión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Ahora, no estamos hablando aquí de congregarse de cualquier manera. No estamos hablando aquí de ser legalistas, rigoristas, religionistas y todos los istas que quieras meterle ahí y decir, bueno, con que la palabra de Dios me dice que me tengo que congregar, pues voy a buscar cualquier iglesia, la primera que encuentre. Mira, la iglesia católica, y ahí ya está, ya estoy congregado. Es un ejemplo, ¿verdad? No, no es eso. Se trata de congregarse con la familia de Dios. La familia de Dios. No aquello que parece o dice que lo es, sino lo que lo es. Amén. Entiendo, ya me adelanto en decir que no siempre va a ser fácil de encontrar iglesias, no solamente de sana doctrina, que eso está muy en boga, esa expresión sana doctrina, parece que todo esto, ya con esto ya está todo bien, sana doctrina, ya, bueno, eso es, no, hermanos, es que la sana doctrina no vale nada si no se cumple, si no se pone por obra, en el espíritu, no en la carne, en el espíritu. Uno puede tener la cabeza muy llena de grandes doctrinas, sana doctrina, pero tantas veces lo digo, si realmente el espíritu no está trabajando porque se le está ahogando, se le está marginando por lo que sea, difícilmente esa doctrina va a tener un efecto como el que tiene que tener y tendría que tener. Amén. Así que es importante las dos cosas, tener la doctrina, la sana doctrina, encontrar iglesias de sana doctrina, pero también, hermanos, encontrar iglesias donde esa sana doctrina realmente se experimente. Haya un fruto. Di conmigo, fruto, no digas. Fruto, amén. Tiene que haber fruto. Un fruto que es el de Cristo en nosotros. Amén. Si tienes una iglesia así, quiero decir, nadie tiene una iglesia así. Si estás en una iglesia así, bienvenido seas y bienaventurado seas. Amén. Así que no se trata de congregarse de cualquier manera, se trata de congregarse bien. Amén. Vale, partimos de ahí también. Entonces, vemos que la exhortación de Hebreos 10:25 se manifiesta en diferentes formas como ánimo, consuelo, advertencia, fortalecimiento. Eso es lo que dice Hebreos 10:25, básicamente. Nos habla de ánimo, de consuelo, de advertencia y de fortalecimiento. Hay algunos que dicen, no, el ánimo, me encanta el ánimo. Por favor, anímame más. No, más. No. Necesito más ánimo. Mira, no, quizás no necesitas tanto ánimo. Quizás lo que necesitas es obedecer lo que sabes. ¿Por qué de qué sirve tanto ánimo? Es como aquel atleta, fíjate, que está preparándose las 8 horas diarias haciendo sus ejercicios, los que sean según su modalidad. Y ahí está día tras día, venga. Y ya está. No hace nada más. Ni concursa, ni se presenta en ningún sitio, Entonces, ¿para qué hace todo esto? Pues yo soy atleta. Pero si eres atleta, te prepararás para algo, ¿no? Para ir a la carrera o para ir a la prueba deportiva que te toque, según lo que... No, yo eso no. Yo solamente me preparo y ya está. Entonces tendremos un atleta muy bien preparado, pero que no va a servir para nada. Porque no quiere participar. Y hay muchos cristianos, volviendo al tema de antes, que tienen bastante buen conocimiento, que estudian, y eso es buenísimo, hermano. Buenísimo. Se preparan, buenísimo. Incluso en su círculo directo, que es la familia, son unos buenos cristianos también. Buenísimo. Pero se quedan ahí. Porque dicen algo así como, ¿para qué me voy a congregar? Si yo ya estoy bien. Sea Dios de mi lado, yo con Dios. Tengo la familia
que Dios me ha dado, gloria a Dios, todo muy bonito, ya está. Pues hay cristianos así. ¿Tú crees que están dando algún fruto para Dios? Muy poquito. Solamente el que dan en su círculo, el círculo es ellos mismos, ellos son su propio círculo. Es lamentable. No, Dios no quiere eso. Lo primero está muy bien, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que conocer la palabra, si no, ¿cómo vas a obedecer a Dios si no conoces la palabra? ¿Verdad? Todo esto es impresionante y hay que hacerlo, pero eso se hace para algo. ¿Para qué? Otra vez, obediencia, poner en práctica lo que ya sabes. Porque tú puedes ser el mejor conductor del mundo y puedes estar haciendo pruebas ahí en tu casa, en el coche parado en la acera y saber cómo conducir y tienes aquí en la mente todo y has estudiado y has visto vídeos y de todo y has hecho, pero nunca coges el coche y nunca sales. Entonces, ¿para qué te sirve saber conducir? ¿Verdad? Son ejemplos, podríamos dar miles así. Así que es tan importante que prepararnos, pero para hacer algo. No prepararnos y ya está. Amén. Así que ánimo, sí, el ánimo es importante. El consuelo, claro que es importante. Y muchos quieren esto, dame. Están así, su actitud de la vida es dame, que me des. Claro que hay que dar, por supuesto que hay que dar. Hay que dar y recibir, no hay ningún problema en eso. Pero si solo te quedas en el dame, me recuerda a la sanguijuela del libro de Proverbios, que siempre está diciendo dame. ¿Verdad? ¿Libro de Proverbios, la Biblia? No. Y estos son los que siempre están requiriendo ánimo en esto. Es que me animes, hermano, anímame. Bueno, voy a animarte un poquito. Venga, siéntate. A ver, ¿cómo te animo? Sóbame el lomo espiritualmente hablando. Venga. Consuelo, porque tiene un problema. Consuelo, claro que sí, consuelo. Pero de ahí no pasan. Porque cuando llegamos al tema de la advertencia, es decir, de la exhortación, eso sí que ya no, hermano, no, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver si es verdad, porque el movimiento, en mi tierra hay un dicho que es, el movimiento se demuestra andando. Eso en Barcelona se dice así, ya he dicho dónde soy. El movimiento se demuestra andando. Claro, tiene que haber una evidencia que realmente estamos por la labor. Porque si no hay una evidencia, ¿de qué sirve estar por la labor si realmente no estamos por la labor porque no hacemos la labor? Todas estas cosas, advertencia, fortalecimiento, la palabra es muy clara, la palabra es equilibrio, la palabra de Dios nos da el equilibrio perfecto para tener o recibir o dar lo que sea lo necesario, pues sea ánimo, consuelo, pero también advertencia, también exhortación, también lo que haga falta, porque sin verdad, ¿cómo se puede corregir el error? Dímelo tú. Hay hermanos que solo hablan del amor. El amor. Parece que tengan, van con la boca así, del amor. Para la vida, amor. Pero Dios es amor y eso es lo que se saben. Quizás no saben mucho más que eso. Dios es amor. Ese versículo les encanta. Dios es amor. Pero no entienden lo que es el amor. Porque en el amor está la advertencia, la exhortación, la santidad, la verdad, el amor por la verdad, el buscar la verdad, el vivir conforme a la verdad, para poder obedecer, para poder agradar a Dios. Tiene un concepto del amor hollywoodense, tantas veces lo he dicho. No, hermanos, no es así, amén. Y muchos de estos no se congregan. ¿Por qué? Porque, claro, saben que si van a una iglesia donde hay sana doctrina y además hay evidencia de que esa sana doctrina se pone en marcha, es decir, que hay un fruto, van a sentirse incómodos. Porque les van a decir las cosas como son. A lo mejor no todas, ni todas de golpe, pero se las van a ir diciendo. Y eso ya les va a romper los esquemas. Y entonces van a decir, con lo bien que estaba yo en Egipto, con las cebollas, los ajos, los puerros y la carne. Y aquí Dios me ha hinchado de codornices. Claro que también es verdad que estaba buscando carne de alimento, ¿Os acordáis de la historia de los judíos, Israel cuando pasa por Egipto, por el desierto, ¿no? Que querían carne, y al final Dios les dijo, toma codornices, venga codornices, ¿quieres carne? 2 tazas, Y al final ya es como que se hartan de tanta carne, ¿no? Porque no pueden con tanto, ¿no? El problema no es que no puedan con la carne, el problema es que tienen una actitud
egocéntrica, solo quieren lo que quieren porque es lo que desean, punto. Entonces son malos hijos, estoy hablando de cristianos, son malos hijos. Son como el hijo pródigo, que se fue antes de tiempo y se fue a hacer lo suyo porque quería experimentar. Muchos no quieren experimentar en la iglesia, lo que quieren experimentar es en sus casas. Están tranquilos ahí. Dicen, no, yo alabo a Dios en mi casa. No, mira, hermano, te voy a decir una cosa, yo soy tan espiritual que yo estoy viendo partido de fútbol y estoy dando la gloria a Dios. ¿Y eso cómo? Porque estoy agradecido de poder tener ojos para ver a mi equipo que está ahí. No me gusta el fútbol a mí, pero ya lo sabéis, por eso puedo dar ese ejemplo. Poder ver el equipo que me gusta, del cual soy socio, me encanta. Yo doy gracias a Dios. Constantemente estoy diciendo, ¡aleluya! Cuando veo el partido de fútbol, sobre todo cuando marca el gol, el quien sea, el jugador que sea, ¿no? ¡Aleluya! Y claro, el otro le oye y le dice, y eso es ser espiritual. Y hay otro que le contesta, ¿no? Porque siempre hay gente que escucha y no dice nada, pero luego que está al lado, escucha y sí dice. Y el otro le dice, hombre, sí, algo de espiritual sí es. Decir aleluya en gratitud a Dios siempre es espiritual. Pero ¿y eso es todo? Hermano, ¿te parece poco? No hay que abusar. Le contesta. Y entonces tenemos un problema ahí, y es que no hemos aprendido la importancia de lo que significa agradar a Dios. Y nos estamos conformando con esta cosita, como que esta cosita es el todo, sea lo que sea. El ejemplo del fútbol es para que nos riamos un poco, ¿verdad? Pero, ¿verdad que se entiende? Ahí está ese hermanito que ya cree que es ese todo lo que hay en la viña del Señor. Eso es lo que hay. Así agrado a Dios, a mi manera. Y se cree en Frank Sinatra, ¿no? Cantando la canción, ¿no? In my way, ¿no? Y digo yo, ¿Dios es agradado de ese modo? No. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay tantos hermanos que se quedan en su casa haciendo lo que les place y seguramente justificándose a sí mismos, ni siquiera lo tienen que hacer con los demás, delante de Dios, porque todo lo hacen delante de Dios, entre comillas, ¿no? De que están haciendo lo correcto, porque además llueve. Está lloviendo y no sea que me moje y me resfríe. Entonces, claro, no, tengo que cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Las cosas como sean. Hermano, quien seas que pienses así o similar, te diré, vas mal. O te lo diré de manera más política, no vas bien. Dios no quiere que nos dejemos de congregar, porque ¿sabes una cosa? Cuando nos congregamos bien, con la actitud correcta, con la motivación correcta, guiados por el Espíritu en la potencia, y lo digo bien, de la gracia del Espíritu Santo, que no siempre es fácil, ¿verdad? Cuando lo hacemos bien, eso nos rompe los esquemas carnales en gran manera. Y nos ayuda a entender, como veremos, nos ayuda a entender la importancia de hacerlo así. Y es ahí donde Dios bendice de una manera tremenda. Así que es para nuestro bien, no es para agobiarnos, no es para cansarnos, no es para fastidiarnos. No, Dios no hace nada en ese sentido. Dios ni hace pecar, ni tienta, ni nada por el estilo, es para nuestro bien. ¿Por qué nos cuesta? Porque somos carne. Claro. Y yo lo tengo comprobado, hermanos. Y no voy a decir quién. No, voy a caer en la trampa. Pero no voy a venir a la iglesia hoy porque... ¿por qué? No, es que... yo no sé si lo que dicen es verdad o no, pero claro, tú lo ves y dices, vale, pero podrías venir, ¿no? De todos modos, ¿no? O sea, podrías hacer un esfuerzo y venir, ¿no? Pero claro, tampoco quieres hacer eso, porque yo no quiero forzar a la gente carnalmente, es decir, empujarles por la fuerza, ¿sabes? Eso lo hacía Hitler, ¿vale? Hitler hacía todo así. Es un ejemplo drástico que estoy dando para que lo entiendas. Los dictadores empujan y obligan a los demás. Pero eso, ¿de qué vale en la espiritualidad nuestra?
de nada. No podemos forzar, ni debemos forzar a nadie. Es que tiene que nacer de uno. Tiene que nacer de uno. Nosotros podemos exhortar, debemos exhortar, pero el convencer lo da Dios. Pero claro, te entristeces cuando ves hermanos queridos, que porque hoy no ha salido el sol, sino que ha llovido, han caído 2 gotas y ni siquiera eso, no vienen, no sea que les pueda pasar algo. O yo qué sé, o cualquier cosa por el estilo. Eso de la lluvia es muy socorrido, ya me entiendes. Es un ejemplo muy socorrido. Pero pueden haber miles o cientos, no tantos, pero cientos más de excusas, que son excusas en definitiva. ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que ellos pierden y nosotros también perdemos. Porque qué bonito es que los hermanos estemos juntos en armonía, ¿verdad? Qué bonito es. Y los hermanos que podían hacer más y no hacen, por motivos egoístas, realmente no están entendiendo la importancia que tiene el congregarse y el que los demás podamos disfrutar también de su presencia. Por eso es importante entender, comprender, que Dios nos haga entender. ¿Amén? Esta enseñanza no es solamente para esta congregación. Esta enseñanza es para todo el mundo, es universal. Y seguro que muchos van a poder darse cuenta de que quizás deberían hacer un poco más de lo que hacen al respecto y congregarse con una actitud y una motivación correctas. Voy a intentar ayudar a que eso sea así. ¿Amén? El tiempo que me queda. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Bueno, seguro que nuestra primera respuesta sería porque es un mandamiento, y es verdad, es un mandamiento, porque lo acabamos de leer, ¿verdad? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, es un mandamiento. Pero es que además no solamente es un mandamiento, hay más razones. El griego original se traduce como no abandonando la asamblea, ekataleipo, no abandonando la asamblea, es decir, que nos exhorta a no abandonar la asamblea. La iglesia es la asamblea, ¿amén? La asamblea de los hermanos en Cristo, ¿amén? Entonces, se nos exhorta a no abandonar la asamblea. También se traduce como no desertemos, y según el verbo original en griego, da la idea de un alejamiento continuo, porque es verdad que puede pasar, y pasa que hay hermanos que nos puede pasar que en un momento dado estemos pasando por una dificultad. Fíjate, voy lejos, una dificultad espiritual. Y por un tiempo, pues esos hermanos se apartan, no porque quieran apartarse, sino sencillamente porque están en conflicto. En conflicto. Y bueno, no estoy justificando eso, ¿vale? Porque habría que ver por qué. Pero puede ocurrir. O sencillamente hay hermanos que están trabajando y no pueden congregarse. Y claro, hay una serie de prioridades en nuestras vidas. Está claro, eso es indiscutible. Esos hermanos no tenemos nada que reprocharles. Están trabajando y si lo están haciendo como deben hacerlo, pues gloria a Dios, ningún problema, ¿vale? Y tal como están las circunstancias, entendemos la situación. Pero de todas estas razones, como digo, tenemos que saber cuáles son las correctas y cuáles no son las correctas. Porque puede ser que el alejamiento sea por un tiempo, pero luego hay que volver. ¿Amén? Tú no has visto a una oveja que viva como una cabra. Siempre. Puede juntarse con las cabras en un momento dado. Muchas gracias. Puede juntarse con las cabras porque con que tienen 4 patas se parecen y comen hierba. Los lobos también, pero no comen hierba. Ya lo sabéis. Y bueno, por un tiempo, o sea, las ovejas hacen la cabra, ¿no? Están ahí con las cabras. Pero luego, como son ovejas, dicen, no, yo no puedo seguir estando con las cabras, tengo que estar con las ovejas. ¿Y qué pasa con las ovejas? Si son ovejas, vuelven al redil. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad que tienen. Como cristianos, somos ovejas del redil, que es el de Cristo, que es el buen pastor. Amén. Porque solo ahí podemos estar seguros o seguras, si nos denominamos ovejas. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, siempre van a volver. No a un falso redil. No a una falsa iglesia, ¿me entiendes? No a una falsa congregación de Cristo, no, ahí no. Ahí no. Sino a una congregación que realmente sea conforme el propósito de Dios. Ese es el énfasis también, ¿eh? Vuelvo a las palabras iniciales. No se trata de congregarse por cumplir el requisito. Y entonces me tengo que congregar donde sea. No.
Nos hemos de congregar en el lugar en el que entendemos que Dios quiere que nos congreguemos. Amén. Esto va por delante. También digo, hay hermanos que están en lugares donde no hay iglesias. Y es su vida, ellos están ahí, tienen su trabajo, su familia ahí. No se trata que tengan que dejarlo todo e irse a buscar una iglesia, yo que sé dónde. Cada caso es diferente, yo no voy a meterme ahí, cada uno tendrá que buscar del Señor lo que tenga que hacer, no hay una norma ahí, ¿vale? Pero la realidad es esa, están en lugares donde no hay iglesias. Mucha gente me ha escrito y me ha preguntado, ¿qué hago? Y yo lo que le digo es, mira, no sé, porque yo no estoy en tu situación, no te puedo decir exactamente lo que tienes que hacer, pero te voy a dar un principio, eso sí te lo puedo dar. Que si no hay donde reunirse, porque no hay una congregación, busca a otros cristianos. Busca a otros hermanos en la fe, busca a otras ovejas. Quizás Dios quiere que empecéis un grupo. ¿Por qué no? Ay, es que no hay nadie ordenado. Mira, ya te ordeno yo, ya estás ordenado, hala. Tontería del ordenamiento. Sí, tontería, porque la Biblia no nos habla de desordenados. Eso es en las religiones de siempre, toda la vida. Las antiguas, las que no, pero el cristianismo no. El cristianismo es por llamamiento, amén. Los sudamericanos dicen llamado. Bueno, nosotros los españoles decimos llamamiento. Es lo mismo. Es decir, Dios nos llama y Dios llama a quien llama. Y cuando llama lo establece y lo envía y hace lo que tenga que hacer. Amén. Entonces, esos hermanos tenían que poner en oración, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo me quiero congregar, ardo en deseos de congregarme, no sé dónde, no sé cómo, no sé, pero Señor, oro para que tú me guíes, para poder encontrar a tus hermanos y poder, si es tu voluntad, empezar un grupo de casa, lo que sea, como la iglesia primitiva, amén. Empezar algo. Pero decir, no, yo ya lo he hecho todo. Ya vuelvo, estoy de vuelta de todo, de casi todo, ya en la vida ya no. Uy, esa actitud es tan mala. Cuando tú crees que lo sabes todo y lo puedes... No, hermano, no. Tenemos que ser más humildes. Y con que la experiencia me dice que no hay nada que hacer, yo aquí me quedo, tranquilito, viendo a mi equipo de fútbol preferido, que siempre gana, gloria a Dios. No, entonces ese hermano tendría que realmente pensar si realmente sus motivaciones son correctas o más probables que no. Y tendría que enmendarse. Significa arrepentirse. Amén. Y realmente ponerse en serio con Dios. Y seguro que si se pone en serio con Dios, Dios le abre alguna puerta para encontrar hermanos con los cuales empezar algo. Seguro, porque Dios no nos deja huérfanos aquí tirados de cualquier manera. Pero hay que hacer algo al respecto, ¿no? Es como aquel que dice, no, yo estoy en paro. Y cobras el subsidio de desempleo. No te lo voy a decir. O sea, sí. Y el otro, el tercero que está siempre ahí, le dice, bueno, ¿y por qué no buscas un trabajo? Ay, no, está muy mal eso del trabajo. Está muy mal. Está la cosa está... No te puedes ni llegar a imaginar. Y el otro le responde, me lo vas a decir a mí si yo estoy en paro. Y no tengo ni subsidio de paro, ni tengo nada. Y el otro que tiene subsidio de paro no hace nada para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque está cómodo. Es que estoy cómodo. No lo dice, porque queda mal. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si alguien quiere algo, tiene que hacer algo para conseguir ese algo. ¿Amén? Ese dicho castellano de a Dios rogando y con el mazo dando, es verdad. Es verdad. Hay que orar, pero también hay que hacer algo. Hay que buscarse la vida, que se decimos, los jóvenes dicen, bueno, yo cuando era joven también decía eso, buscarse la vida, ¿no? Hay que hacer algo. Lo que no podemos es no hacer nada. Hay que hacer algo al respecto. Voy a hablar del noviazgo. No voy a tocar el tema este ahora. Pero algo hay que hacer, ¿no? Vale, o sea que no, esto de abandonar la asamblea, no, hermanos. Y como todos los mandamientos de Dios, el cumplirlo no nos traerá sus respectivas consecuencias, claro. Nos deparará bendición si obedecemos o traerá en nuestra vida las consecuencias que Dios considere necesarias para reprendernos si no obedecemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Es interesante porque muchos cristianos piensan que Dios no les va a castigar. ¿Por qué? Porque han aprendido mal, han aprendido que Dios no castiga. Que Dios con que es amor no castiga. Uy, están en problemas. Porque Dios sí castiga, no para destrucción, sino para todo lo contrario, para edificación a sus hijos. Así que, ¿para qué sufrir un castigo innecesario cuando realmente podemos obedecer y hacer las cosas bien? ¿Verdad?
¿Sabes? En todo esto hay un principio. El cristiano tiene que aprender más y más a morir a sí mismo. Por eso Pablo dijo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él estaba aprendiendo, primero porque es una realidad, porque es la santidad de Dios en la vida de uno, claro, partimos de ahí. Pero también él estaba aprendiendo y seguía aprendiendo, como todos tenemos que seguir aprendiendo, a depender más de Dios y no tanto de las propias fuerzas de uno. Haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, es importante eso, hermanos. Si queremos agradar a Dios, tenemos que buscar el morir a nosotros mismos y vivir en Cristo. O sea, no morir y ya está, sino morir en Cristo, morir así a nosotros mismos al tiempo que vamos viviendo en Cristo. Amén. Eso como modo de vida. Ya sé que para el Señor está hecho. Para el Señor ya está hecho. Pero nosotros tenemos que ir experimentándolo aquí y ahora, en este tiempo y espacio, en nuestra realidad actual. Porque tampoco podemos irnos al extremo cuando Dios ya lo ha hecho, con que Dios ya lo ha hecho todo, yo tranquilo, yo ya está. No, o bien tienes una teología mala, pervertida, o bien eres un sinvergüenza. Claro, o las dos cosas. No, o sea, Dios lo ha hecho todo, claro que sí. En la economía de Dios todo está hecho, claro. Efesios 2:6, ya estamos sentados juntamente con Cristo, resucitados juntamente con Él. Eso está hecho. Para Dios está hecho, nada va a cambiar eso. Pero es que nosotros no estamos ahí, nosotros, para Dios sí, porque Dios vive en la eternidad, todo está hecho. Pero es que nosotros aún estamos aquí, en nuestra realidad, que también es de Dios. Que también es de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros, hermanos, no somos gnósticos, ¿eh? Esta realidad es de Dios. ¿Qué hacemos? Pues lo que nos toca hacer es buscar el agradar a Dios. Y el congregarse con la motivación correcta, con todo lo correcto, eso es parte de lo mismo. ¿Amén? Por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es, hermanos, doctrina neotestamentaria. No es del Antiguo Testamento, es el libro de Santiago. Veamos cuál es el significado de congregación. Bueno, encuentro, asamblea programada, es el encuentro rutinario de los cristianos nacidos de nuevo que forman parte del cuerpo de Cristo. Significa por rutinario que tenemos la costumbre de reunirnos. Y te digo una cosa, si no tuviéramos el Espíritu de Cristo, nosotros diríamos, ¿y para qué me tengo que reunir? Siempre lo mismo. ¿Por qué sonreís? Bueno, si te dejas llevar un poquito de la carne, sí, dirás siempre lo mismo. Pero si dices, Señor, es que yo quiero agradarte, tienes la gracia de Dios para no decir eso. A lo mejor pensarlo puede decir, no, es una tentación, fuera. En realidad es importante reunirse. ¿Verdad que sí? Yo pienso que sí. Si no, no lo haríamos, hermanos, porque aquí no hay nadie tonto. No hay nadie tonto, no existen personas tontas. O las personas no somos tontas, somos personas. Entonces, ¿por qué tantos años reuniéndonos? Esto es un milagro. Eso es lo que quiero decir. Eso es un milagro. Dios está haciendo algo. Ahí ves la realidad de Dios en nuestras vidas. De otra manera no podría ser. Y tú dices, bueno, tú eres el pastor, es normal. No. ¿Qué? ¿Por qué? No, mi caso es igual que el vuestro. Yo podría haber hecho, ahora ya la edad que tengo, pero yo podía haber hecho muchas cosas, ¿no? Todos podíamos haber hecho cosas. Y sin embargo, aquí estamos domingo tras domingo, reuniéndonos entre semana también, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque nos nace de adentro. Porque es el Espíritu de Dios el que nos impulsa a congregarnos con los hermanos. Eso es señal, hermanos, entre otras cosas, de que estamos vivos en la vida eterna. ¿Amén? Pues eso es motivo de alegría, ¿eh? El problema lo tienen aquellos que se dicen cristianos, pero nunca han nacido de nuevo, son religiosos, y domingo tras domingo tienen que venir a la iglesia. Claro, al final ya se han acostumbrado, ¿no? Ya van así con la cabeza así y dicen, bueno, vamos para allá. No sea que me prediquen que nos tenemos que congregar. Seguramente ese domingo no vienen. Si saben que se va a predicar eso. En fin, bromas aparte, pues no son bromas, es la verdad. Seguimos. Un poquito más, ¿vale? La Biblia nos enseña, eso es un ejemplo, que la iglesia de Jerusalén se congregaba tanto en el templo como por las casas.
Eso es una información. Tantas veces lo he dicho. El libro de Hechos no es un libro doctrinal. No es un libro de decir, oh, mira. Y Pablo agarraba los trapos, no sucios, los trapos, los oraba, los enviaba y ya está. Los trapos que le enviaban los voy a enviar, os había orado y ya está, sano todo el mundo. Pues nosotros también. No, eso es algo que te está diciendo que ocurrió. Y si Dios quiere que ocurra, ocurrirá. Pero no te está diciendo que eso es algo que tenga que ocurrir. Sencillamente te está informando de que eso ocurrió en la época apostólica. ¿Amén? Amén, dicho eso de paso. Por lo tanto, el libro de Hechos es un libro que es palabra de Dios, obviamente, pero es un libro básicamente histórico. ¿Amén? Nos da noticia de lo que pasó. Además es el mismo contexto lo dice, es el amado médico Lucas que le escribe a Teófilo. Teófilo, que significa amador de Dios, en griego, y le dice todas las cosas que le dice. O sea, es un hombre narrando las cosas que había visto. Bueno, no me enrollo más con eso. Libro de Hechos, de todos modos. ¿Sacamos experiencia de aquí? ¿Sacamos lección? Por supuesto, si no, no sería palabra de Dios. Y leemos Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, dicho de paso, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que era algo que estaba ocurriendo entonces. Porque claro, si ahora no ocurre, como no ocurre, ya nos gustaría que ocurriera, pero no ocurre, podríamos pensar, estamos fallando en algo, porque ellos sí y nosotros no. No, es porque Dios, claro que se mueve por dispensaciones. Las dispensaciones no es nada horrible, como algunos piensan, algunos me escriben, es que usted es dispensacionalista. Y yo le digo, ¿y usted no lo es? Porque está claro que Dios se mueve como se mueve, y se mueve de manera diferente en los tiempos y diferentes gentes. Se movió de manera diferente con Israel, que se movió de manera diferente con los chinos, que de hecho no se movió nunca con los chinos, porque no aparece en la Biblia, ¿verdad? Los chinos. No había caído, ¿eh? A ver, no es que los chinos sean menos que... Ay, me estoy... ahora no sé qué decir. No. Lo que quiero decir es que Dios tiene un trato diferente con quien quiere, como quiere, y eso básicamente es la definición de dispensaciones. Amén. Y aquí lo que vemos es esto, sencillamente que en aquel tiempo, en Jerusalén, efectivamente eso es lo que estaba pasando, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es algo que estaba ocurriendo, y Lucas lo narra y lo dice, esto es lo que está pasando, y todos decimos, aleluya, qué bendición. Por eso la tradición cristiana ha perdurado durante los siglos, si no, no hubiera habido tradición cristiana. Cierto conocimiento del Evangelio, etcétera, etcétera. Si no hubiera habido un gran mover de Dios en un principio, se hubiera acabado ahí. Esa es la explicación, entre otras, ¿vale? Pero bueno, volviendo a la cuestión. Entendemos, pues, que la congregación está donde un grupo de personas se reúne en el nombre del Señor Jesucristo, independientemente del lugar donde se junten. ¿Amén? Ellos se reunían en el templo de Jerusalén, y algunos por ahí aún siguen enseñando que tenemos que ir al templo de Jerusalén a reunirnos, porque el libro de Hechos lo dice. ¡No! Primero, no hay templo en Jerusalén ya. Y dice, bueno, no hay templo, pero al lado del muro. ¡No! Bueno, y así podía seguir. No, eso sencillamente te está dando unos principios de perseverar, de tener comunión, de tener alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. Te está diciendo lo que tenemos que hacer en una congregación cuando nos reunimos. ¿Amén? Bien. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos, escribe así? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pues evidentemente, porque había hermanos en la fe que habían dejado de congregarse. Este es el porqué. Y es lo que estamos diciendo todo el rato. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y nosotros también, los que nos congregamos también, nos tenemos que preguntar, ¿por qué me estoy congregando? Es una pregunta muy lícita, muy legítima. ¿Por qué me estoy congregando? Y tenemos que tener respuesta a esa pregunta. Porque, hermanos, no nos reunimos por simple sentido de la tradición. No nos reunimos porque somos cristianos. Menos aún porque somos evangélicos. Vaya usted a saber lo que al final significa eso, ¿eh? Que sí, evangélico significa amantes, amadores del evangelio, seguidores del evangelio. Pero muchos se llaman así, no son cristianos. Ya me entendéis. Tenemos que hacernos preguntas que son importantes. ¿Por qué me estoy congregando? Y es una respuesta
Es una pregunta que nosotros no tenemos que respondernos. Es el Espíritu de Dios el que nos tiene que responder. Porque es el que nos tiene que convencer de que realmente cuando nos congregamos, estoy hablando de cristianos que se congregan, que cuando nos congregamos lo estamos haciendo bien, por un motivo correcto. Porque así estamos agradando a Dios. Y esa es la primera de las connotaciones. Porque así agradamos a Dios. Porque es un mandamiento. Ya aparte de los beneficios que eso lleve. Pero es que es un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? Significa que Dios lo quiere. ¿Amén? Amén. Y eso es súper principal. Hiper mega principal. Es lo más importante. Luego ya las cuestiones accesorias, anexas, pues tienen su importancia también. Pero lo principal es eso. Porque Dios quiere. Nos tenemos que... Y eso nos va a ayudar a afirmarnos más en nuestra fe. Y a tener más espíritu de iglesia, espíritu de congregación. Saber defender mejor nuestra posición, no solamente como creyentes, sino defender nuestra posición donde nos congregamos y a partir de donde nos congregamos hacia afuera. ¿Dios quiere fans? Sí, entiéndeme. No fans de cualquier manera, sino fans del Evangelio, de la iglesia. Dios quiere cristianos avivados. Es lo mismo, es una manera de decirlo. Nos quiere avivados. No nos quiere... ¿Cómo diré? Pues eso, cuando uno tiene esa santa por delante, tradición, ¿no? Sí, no, eso menos, caducados aún menos. Pero hay cristianos que van con la santa tradición por delante. Oh, hermanos, es que la Biblia dice, y ponen así la mano así también. Es que la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y miran así, a ver si ven a alguien. No, ese no es el espíritu. Ese no es el espíritu. Esa es la parte de la ley, la parte del mandamiento. Pero Dios no quiere que hagamos las cosas porque sí. Dios quiere que las hagamos de corazón. Amén. No en el corazón nuestro de carne, sino en la unción del Espíritu. En la obra del Espíritu, en la gracia del Espíritu. Así es como Dios quiere que hagamos las cosas. No por otra razón religionista que no sirve para nada y se va a quedar fuera. ¿Amén? Así que esto es importante. ¿Por qué el autor de Hebreos escribe así? No dejéis de congregaros. Porque había hermanos que habían dejado de congregarse y también, añado yo, porque hay hermanos que se congregan pero es como si no se congregaran. Porque no tienen hechos los deberes delante de Dios. Suficientemente hechos. Y otros hermanos que dicen, no hermano, yo soy libre en Cristo, aleluya, hacen así. Yo soy libre en Cristo. Hasta aquí muy bien. Pero luego dicen, con que yo tengo, ¿cómo lo diré para no ofender? Con que yo tengo libertad en Cristo, muy bien, hasta aquí también muy bien, libertad en Cristo, genial. Yo me congrego cuando quiero. O sea, no si llueve o no llueve, no si sale el sol, no, sino sencillamente cuando yo decido. Y ahí lo dejan, ¿no? Cuando yo decido. Y viene el tercero de siempre que estoy diciendo, ¿no? Y viene y dice, entonces tú dices que tú te congregas cuando quieres porque tienes libertad en Cristo para hacerlo. ¿De verdad? ¿Tienes esa libertad? ¿De verdad el Evangelio te concede esa libertad? No. Hermanos, no podemos usar el asunto de la libertad en Cristo para hacer lo que nos da la gana. Primero, eso es una hipocresía y una deshonestidad terribles. Segundo, Dios no puede ser engañado. Tercero, ni siquiera al tercero le estás engañando. Y cuarto, eres un pésimo hijo. Por la razón que sea, no estás entendiendo el valor de congregarse. Tú no puedes decir que yo me congrego cuando quiero, porque no es cuando tú quieres, porque la Biblia dice que no dejemos de hacerlo. Y aquí no te está hablando de un imposible, de que tienes una enfermedad o porque no puedes porque hay una fuerza mayor. No, de eso no hace falta hablarlo, eso está claro. La Biblia te dice que no puedes dejar de congregarte. Y pone a los que dejan de congregarse como mal ejemplo. Y no puedes usar la manida asunción de la libertad que tengo en Cristo, que es claro que la tenemos, para hacer lo egoísta, para hacer lo que la carne quiere. Eso no se puede, eso es un mal uso de la libertad. ¿Amén?
De esas cosas y de muchas más, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando. Amén. Esto es una enseñanza larga y quiero hacerlo tranquilamente, reposadamente, porque aunque es sencillo, lo que oro al Señor es que nos ayude a entender los por, para qué, cómo, todas las preguntas, que podamos ser honestos. Hermanos, mira, no delante de los demás, que también, pero delante de Dios. Que seamos honestos delante de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Hablo a cristianos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Sé honesto. Y decirle a Dios, Dios, yo me estoy reuniendo por simple sentido de la tradición o simple sentido del deber. Porque si es por simple sentido del deber, no estoy entendiendo toda la película. Me faltan cosas por entender. Y te pido entonces, Señor, que si es así, tú convenzas a mi corazón, para que realmente yo pueda obedecerte con todas las premisas, no solamente la primera, que es el mandamiento, sino todas las demás. ¿Amén? Amén. Y poder hacerlo con convicción, que eso es lo importante. Cuando estamos convencidos en nuestro corazón, eso es lo importante, porque lo demás es accesorio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oramos que esta palabra, Señor, este mandamiento, Señor, vaya calando en nosotros, pero para obedecerlo conforme tiene que ser obedecido, conforme a la guía de tu Espíritu y por tu gracia. Que tu deseo sea el nuestro en nosotros, Señor. Así oramos, en el nombre de Jesús. Amén.